Estimado oyente, ante todo reciban un cordial saludo. El presente audio es transmitido por los ingenieros Cristina Oviedo, Carlos Ramos y mi persona Cristian Azuaje. El tema a desarrollar es sobre el diseño de sistemas de recolección de agua servida y aguas de lluvia, el cual se refiere a sistemas de captación de las antes mencionadas, con el objetivo de diseñar, conducir, recolectar y almacenar para ser utilizadas posteriormente para cualquier uso. Agua servida. Entre las condiciones generales y normativas encontramos en la norma de instalaciones sanitarias en Venezuela, Gaceta Oficial de la República, numeral 4044, el 8 de septiembre de 1988, que pendientes mínimas no menor de 0,6 metros sobre segundo para permitir el flujo que ellas funcionan por gravedad, teniendo en cuenta que el diámetro mínimo de un conducto, de un ramal de desagüe o de un bajante que reciba la descarga de un excusado será de 10 centímetros, que equivalen a 4 pulgadas. El diámetro mínimo de la cloaca de empotramiento al conductor de la agua servida serán de 160 milímetros, equivalente a 6 pulgadas. Y las uniones entre los contactos, ramales de desagüe y cloacas formarán un ángulo no mayor de 45 grados hacia la dirección de desagüe. En cuanto al cálculo del caudal y diseños de consideraciones, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. 1. Población tributaria, el cual refleja habitantes por vivienda, es igual al número de habitantes entre el número de casas. 2. Dotación, que es la cantidad de agua asignada en un día a cada habitante de una comunidad. 3. Factor de retorno al sistema. Se le llama el consumo de agua de una población, la cual retorna al alcantarillado. 4. El flujo instantáneo, que regula un valor por el uso doméstico. 5. Relación de diámetros y caudales. 6. Caudal domiciliar, que es el agua habiendo sido utilizada, es desechada y conducida a la red de alcantarillado. 6. Caudal por conexiones ilícitas, la cual es producido por la vivienda que conectan las tuberías al sistema de agua pluvial al alcantarillado. 7. Factor de caudal medio, la cual regula la aportación del caudal en la tubería y es la suma de los caudales, ya sean domésticos, de infiltración, conexiones ilícitas, comercial e industrial, lo que deberá dar un valor entre 0,02 a 0,05. Y por último, el caudal de diseño, que es la sumatoria de todos los caudales con que se está diseñando. Una vez desarrolladas las consideraciones y especificaciones en cuanto al diseño de selección de un sistema de agua servida, nos vamos específicamente al desarrollo de las bocas de visita, que no son más que estructuras de concreto prefabricado o vaciado en sitio que por lo general están compuestas de una base, un cilindro y un cono excéntrico, para permitir el acceso a los colectores de agua servida, dando la finalidad para la limpieza. Entre los tipos de boca de visita tenemos el tipo 1A, que se utiliza para profundidades mayores de 1.15, el tipo 1B, que se utiliza para profundidades mayores de 5 metros, el tipo 1C, que se da en los casos en que la diferencia de cota entre la rasante del colector al llegar y la rasante del colector al salir sea mayor a 0,75 para diámetro de 0,20. El tipo 2 se utilizará en los casos en que el lomo de la tubería menos enterrada esté a una profundidad igual o menor de 1.15 metros. El tipo 3 se utilizará en iguales casos que el anterior, pero para colectores de 0,53 metros a 1,07 metros de diámetro. El tipo 4A se empleará para colectores de diámetro igual o mayor de 1,20 y profundidad de 5 metros. El tipo 4B para colectores de diámetro igual o menor de 1,20 metros y profundidades mayores de 5 metros. Esto se deriva entre los tipos de tuberías, los cuales los más usados son tuberías de concreto, según las normas INA, que según la profundidad del lomo del colector menos enterrado, el máximo es de 1.15 metros. Y profundidad de la rasante del colector de salida no es mayor a 5 metros. Una vez desarrollado esto, derivan las estaciones de bombeo en agua servida, que en algunos casos ellas dependen de la topografía del terreno, el cual es necesario prever estaciones de bombeo de agua servida, cuyo criterio se pone en las normas INO del artículo 357 al 368, el cual se derivan en la ubicación, que corresponde a zonas de bajas de parcelamiento hacia la cual van convergiendo por gravedad los diferentes colectores. Estas estaciones deben estar en una zona verde alejada de la zona residencial. Las estaciones de bombeo se clasifican en lo de tipo pozo único, que en todo caso es bombeo, y de pozo húmedo y seco.
En las estaciones de pozo húmedo, las bombas se encuentran sumergidas en el agua que va a ser bombeada y por consiguiente los motores son blindados a prueba de agua y generalmente de eje vertical. Así también deriva la estación de pozo húmedo y seco, que las bombas se encuentran en una cámara seca anexa al pozo, donde se almacena el líquido a bombear, en todo caso el pozo húmedo, y generalmente son de eje horizontal. La selección del tipo de estación, estas son en cuanto a las consideraciones generales, se derivan en cada caso dependiendo de las consideraciones económicas respecto que se tiene que las bombas verticales sumergidas, que son en todo caso llamadas pozo húmedo, son más costosas y de menor vida útil que las bombas de eje horizontal. En cambio, las bombas de estación de pozo único son las obras más económicas que las correspondientes a las de pozo húmedo y pozo seco, y el espacio requerido por la estación es menor. Siguiendo el mismo orden de ideas, los sistemas de drenaje urbano comprenden una serie de elementos que van desde el sistema de captación de aguas fluviales hasta las canalizaciones y conductos que permiten la conducción y descarga. De aquí, el diseño de estos sistemas de drenaje urbano requiere de aspectos tales como cálculo de los caudales máximos de aguas de lluvia. Utilizando el método de racional, donde el caudal máximo es igual al coeficiente de escorrentía por intensidad de lluvia por área de la cuenca, entre 360, este método involucra uniformemente los sistemas de drenaje fluvial, entre otros. El método también involucra adicionalmente la necesidad de determinar parámetros como tiempos de concentración y coeficientes de escorrentía, ponderados de acuerdo a las características de uso del suelo. El tiempo de concentración, que es el tiempo que tarda en llegar el agua desde el punto de alcantarillado, este será igual al tiempo de escorrentía más el tiempo recorrido. De acuerdo a las curvas IDF, estas permiten caracterizar la intensidad, duración y frecuencia de la lluvia en una determinada lugar. Se establecen en base a análisis estadísticos de las lluvias registradas en pluviógrafos de la zona. El diseño hidráulico de las obras de drenaje urbano requiere el uso de las llamadas curvas IDF y son útiles para estimar indirectamente el escurrimiento proveniente de las lluvias en general. Para determinar estas curvas se necesita contar con un registro continuo de lluvias. En este lugar se puede seleccionar las lluvias de más intensidad de diferentes lugares. Entre otros, también podemos decir que la configuración y cálculo del sistema, estos van ligadamente tomados de la mano de la obra de captación. De igual forma, se pueden instalar con un mínimo de habilidades en el sistema de captación. Está también la estructura de captación para sistemas de aguas fluviales. Una obra de captación se puede definir como una estructura destinada a captar y extraer una determinada cantidad de agua de escorrentía. En general, las obras de captación dependen de las características de las corrientes de agua que la establecen. Las obras de captación pueden clasificarse de la siguiente forma: captación de aguas laterales, captación de fondo sumergido, captación por lecho filtrante, estaciones de bombeo, captación de fuentes subterráneas, entre otros. En conclusión, la disposición de las aguas servidas sin tratamiento alguno previo a aguas superficiales afecta su posterior uso. De igual forma, estas mismas aguas superficiales se usan para el consumo humano, incrementando los factores ambientales de riesgo para la salud de la población. Muchas gracias por su atención.